Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda la doctora Paulina Armijos Arias, tutora de Derecho Civil, Personas y Familia. En esta unidad hablaremos del matrimonio. Continuando, nos referiremos, para empezar, a los antecedentes históricos del matrimonio. En la Constitución de 1978 se prescribe la unión marital monogámica y estable, sin matrimonio. Debería producir efectos patrimoniales similares al vínculo matrimonial, lo cual fue regulado por la Ley 115 promulgada en el Registro Oficial de 399 del 29 de diciembre de 1982. Hablemos un poquito de los antecedentes históricos del matrimonio. En la Constitución de 1978 se prescribe la unión marital monogámica y estable, sin matrimonio. Debería producir efectos patrimoniales similares al vínculo matrimonial, lo cual fue regulado con la promulgación de la Ley 115, luego con la Ley 43 promulgada en el Registro Oficial de 256 del 18 de agosto de 1989, pretendió perfeccionar la igualdad de los cónyuges y en algunos puntos lo consigue, en cuanto se declara la igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges, la posibilidad de aquello que elija de común acuerdo su domicilio, pues debe recordar que antes de dichas reformas el marido podía obligar a la mujer a seguirla donde tuviera el bien a radicarse. Luego aparece la Ley número 88, publicada en el Registro Oficial 492 en el 2 de agosto de 1990. Estas reformas siguen, continuando con la causal de divorcio determinada como tiempo necesario de abandono de cualquiera de los dos cónyuges, incluso el culpable. Se puede plantear el divorcio hasta 3 años y 1 año para quien ha sufrido el abandono. Al concepto del matrimonio, hasta la actualidad, lo único que ha cambiado en estos tiempos es la característica de vínculo indisoluble y perdurable. Por eso ya a estos tiempos ya asoma la figura del divorcio, donde nos permite a las personas disolver el vínculo del matrimonio. Actualmente, el artículo en nuestro Código Civil que corresponde al matrimonio es el 81, donde nos dice que es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, lo que ya se derogó la palabra indisoluble. Que no admite plazo ni condición para el inicio del cumplimiento de sus finalidades y para su duración. Esto se celebra en base a la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, que da origen a una sociedad de bienes, excepto respecto a los extranjeros domiciliados en el Ecuador, casados en el exterior, a quienes se consideran separados de bienes a menos de que las leyes bajo cuyo imperio se casaron no establezcan sociedad de bienes. A que se presuma que un hijo tiene por padre al marido de su madre cuando nace dentro de él, aun cuando no haya transcurrido los 180 días a que se refiere el artículo que ya hablamos en el principio y fin de la existencia de las personas. Hablemos un poquito qué nos dice de la Constitución de la República del Ecuador. En su artículo 67 reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado
protege como núcleo fundamental de la sociedad y garantiza condiciones que favorezca integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculo jurídico o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Como nos dice la Constitución, el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer. Se fundará en la libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. El artículo 68 nos establece que es la unión monogámica y estable entre dos personas libres de vínculo matrimonial. Esto quiere decir que no tengan otro contrato o otra unión con otra persona, porque ahí ya resultaría una bigamia. Que formen un hogar, de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley. Genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante el matrimonio. Hablemos de las solemnidades del matrimonio. Estas son muy importantes ya que son requisitos importantes para contraer el matrimonio. Como primera solemnidad tenemos la comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderados especiales ante la autoridad competente. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes. La expresión de libre y espontáneo de los contrayentes. La presencia de testigos hábiles y el otorgamiento de suscripción de actas correspondientes. Es muy importante aclarar los requisitos antes de contraer el matrimonio. El consentimiento, que es parte fundamental. Los contrayentes del matrimonio, por sí o por medio de un apoderado especial, deben expresar libre y voluntariamente su sentimiento de contraerlo. Falta el libre y espontáneo consentimiento por alguno de ambos contrayentes al tiempo de la celebración. Esto produce el error en cuanto a la identidad del otro contrayente. O también por enfermedad mental que prive del uso de la razón. El rapto también de la mujer, siempre que ésta al momento de celebrarse el matrimonio no haya recobrado su libertad. También, como error, tenemos las amenazas graves y serias capaces de imponer un temor irresistible. Subsanadas y superadas estas causas, pueden volverse a celebrar el matrimonio cuando su naturaleza lo permita. Hablemos de la capacidad para contraer el matrimonio, que es otro punto muy importante y requisito para contraer. Pueden contraer matrimonio los púberes mayores de 18 años, los menores de 18 años con el consentimiento de personas facultadas para prestarlo. Están legalmente facultadas para dar el consentimiento a la orden de la celebración del matrimonio de los menores de 18 años, el padre o la madre que ejerza la patria potestad, sus ascendientes de grado más próximo, un curador, ya sea general o especial. En el matrimonio también existen impedimentos para hacerlo. Hablemos de ellos. La falta de la edad de consentimiento de quien deba hacerlo, el parentesco, el adulterio entre los que pretendan contraer matrimonio, el atentado contra la vida de anteriores cónyuges, la fuerza o miedo grave, embriaguez habitual, impotencia incurable, idiotismo o imbecilidad y el matrimonio subsistente al momento de contraer nuevas nupcias. La constitución del matrimonio debe celebrarse ante el jefe del registro civil con la identificación y cedulación del domicilio de cualquiera de los contrayentes
o por la autoridad que esté investida de este poder en la presencia de 2 testigos mayores de edad, así como lo determina el artículo 100 de nuestro Código Civil. Y hablemos de la terminación. El matrimonio, como hemos hablado, es un contrato unilateral, firmado y constituido legalmente, en el cual, al no cumplir lo que manda la ley, estamos supeditados a la disolución del mismo, ya sea a la disolución por mutuo acuerdo de las partes o a petición de uno de los cónyuges. La declaración de la terminación del vínculo del matrimonio y de todo contrato matrimonial solo puede ser declarado terminado por un juez competente. Espero que les haya servido de apoyo y haya incrementado el conocimiento en lo que respecta al tema del matrimonio. Se despide de ustedes la doctora Paulina Armijos. Muchas gracias por su atención.